Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:46 en la mañana, los tiempos. Vamos a conversar con Inti Gronever, PhD en innovación, conocedor además de los temas ambientales. Inti, qué gusto, bienvenido. Buenos días, mi estimado Fabricio Belkis. Antes que nada, desearles éxitos. Primera hora es un programa, yo alguna vez le decía a Fabricio, es un emprendimiento incluso que requiere seguir adelante, como muchos emprendimientos de este país. Así que fuerzas, siempre los cambios son difíciles a primera hora, pero luego yo creo que esto va a servir para que ustedes sigan creciendo, ¿no? Entonces, antes que nada, desearles la mejor de las suertes en esta decisión que han tomado. Muchas gracias, Inti, por la gentileza, por la buena vibra y por las palabras. Bueno, a ver, han pasado 3 semanas de las elecciones. Yo decía, y lo destaqué en estos micrófonos en varias ocasiones, como nunca, resulta que no hubo reparos sobre el resultado presidencial y tampoco sobre las consultas populares. O sea, nadie impugnó, nadie se le ocurrió impugnar el resultado de la consulta del Yasuní. Entiendo que tampoco hubo impugnaciones sobre la del Chocó Andino. No le he seguido al tema del proceso en la delegación provincial, pero no he conocido de ningún tipo de impugnación, y los resultados están allí. Sin embargo, luego de los resultados de la consulta del Yasuní, hubo una serie de polémicas. El resultado fue claro, que el petróleo se quede bajo tierra. Hay un mandato establecido por la Corte Constitucional, expresado por la mayoría del pueblo ecuatoriano en las urnas. Ese mandato hay que respetarlo, pero a la vuelta de la esquina tuvimos una interpretación del ministro de Energía que fue muy polémica, señalando que hay una duda legal por la votación de Orellana, que fue a favor del no. Esa y Sucumbíos fueron las 2 únicas provincias de las 24 donde ganó el no en la consulta popular. Entonces ya planteó una duda que luego el gobierno dijo, frente a toda la controversia que se armó, saben que sí vamos a cumplir. Pero la semana anterior aparece este audio en el contexto de una reunión donde el presidente de la República les dice a algunos líderes quichuas que la consulta y el resultado de la consulta son inaplicables. Luego aparece el ministro de Gobierno señalando que son reflexiones del presidente que se iba a respetar. El tema es que en 3 semanas uno no sabe qué va a pasar con el resultado de la consulta del Yasuní. ¿Usted cómo le ve esto, Inti? Bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar es que en este país vivimos en democracia. Entonces, los resultados electorales, ya sean para la elección de una autoridad o la decisión de todos nosotros en una consulta popular, se tienen que respetar. No podemos llegar a un punto en el cual en este país un gobierno, cualquiera que sea, no le pongamos nombre, se cree en capacidad de poner en duda la decisión soberana de todos los ecuatorianos. Nos guste o no nos guste esa decisión. Ya se ha tomado la decisión de dejar el petróleo bajo tierra del bloque 43, en función de las normativas de la Corte Constitucional, que si alguien es quien determina las reglas de juego, en dónde se hace la consulta, si es a nivel territorial, si es a nivel nacional, es justamente la Corte Constitucional. ¿Cómo vivimos en un Estado de Derecho si el propio presidente de la República se cree en capacidad de decir, desconozco los resultados electorales de una consulta popular? Y yo me hago la siguiente reflexión. ¿Qué pasa si luego se les ocurre decir, desconozco los resultados electorales de la segunda vuelta electoral? Porque viene a ser lo mismo. Es una decisión de los ecuatorianos tomada en las urnas y luego nos dicen, no, ¿saben qué? Nosotros creemos que por obvias circunstancias, porque, los elefantes vuelan, nosotros decimos que no es aplicable tomar la decisión de los ecuatorianos en una segunda vuelta. Es lo mismo. Entonces, no es algo correcto. Es algo que está enviando señales negativas una vez más a la comunidad internacional, que recibió de forma positiva la decisión de los ecuatorianos, pero está justamente manchando el nombre de este país, porque tenemos un gobierno en donde la palabra presidencial, y esto se ha mencionado muchísimas veces y lo digo con mucho respeto, ya no existe. Sale primero el ministro de Energía a decir una cosa, sale el comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia a decir otra cosa. Luego le graban al presidente en una reunión diciendo totalmente otra cosa. Y finalmente sale el ministro de Gobierno a decir lo contrario. Entonces, ¿a qué estamos jugando? El país no está para ese tipo de, digamos así, dudas que pueden poner, y peor aún con una decisión de los mandantes. Eso se ejecuta, no se pone en duda, y eso es lo que tiene que hacer el gobierno nacional, les guste o no.
es la decisión de la mayoría de los ecuatorianos. Pero ahora bien, Inti, ¿cómo debe viabilizarse ya en concreto esta decisión ciudadana que finalmente pesó fruto de la consulta popular? Y lo pregunto porque mucho se ha dicho respecto de si es inmediato o no, de si va a alcanzar a dar los primeros pasos de este gobierno antes de que culmine, termina ya hacia finales de este año, si tendrá que iniciar todo este proceso ya el próximo gobierno nacional. ¿Cómo es que debe viabilizarse esta decisión? Lo que decía justamente la resolución cuando se llamó a la consulta es que es de efecto inmediato. Entonces, una vez que se publiquen los resultados oficiales, el gobierno tiene que ejecutar. Así de sencillo. Entonces, el proceso que vaya a tomar tiene que iniciar apenas sean conocidos los resultados ya de forma oficial por el Consejo Nacional Electoral, porque si ellos mismos están diciendo que no pueden aplicar porque falta tiempo, el resultado no es dilatar el proceso. El resultado es justamente hacer el análisis y poder determinar cuál es la estrategia más adecuada para tratar de, cuando hagan el proceso de sacar las máquinas, que dicho sea de paso, ya debe haber un proceso. Toda intervención de extracción tiene el proceso de instalación en diseño. Y el proceso de retiro. Por supuesto. Entonces, y deben haber contingencias también, me imagino. Así es. Entonces, más aún cuando incluso la gran mayoría de los contratos del bloque 43 terminaban el siguiente año. Entonces, que nos vengan a decir que ahora recién están tratando de diseñar el proceso de salida del bloque 43, eso es muy grave, porque en realidad cuando se dan los procesos de instalación, yo soy ingeniero y sé de estos temas, entonces cuando uno mete una máquina en un lado, también tiene que diseñar cómo la saca, ¿no? Entonces, si nos dicen ahora y nos vienen a comer el cuento, eso es mentira o estuvo mal diseñado y eso es grave. Entonces, por ningún lado las excusas que están dando tienen una coherencia. En realidad, lo que están haciendo es poner excusas porque quieren desconocer el resultado de la gran mayoría de los ecuatorianos. Esa es la realidad y hay que decirlo como es. Y no pueden hacer eso. No podemos permitir en este país que ahora, así como desconocen una consulta popular, ¿quién quita que un gobierno luego quiera desconocer resultados electorales de autoridades? Si se atreven a eso, ¿cuál es el siguiente paso? Tranquilamente lo podrían hacer y esa es la gravedad de lo que está sucediendo. Entonces el gobierno tiene que retomar una postura coherente y ejecutar lo que la gran mayoría de los ecuatorianos hemos decidido, luego de un debate que se dio a nivel nacional, posturas a favor, posturas en contra, y ya hemos tomado una decisión que lo que les queda es simplemente aplicar. Ahora bien, este gobierno está de salida. Al presidente Lasso le queda, en el mejor de los casos, 3 meses. Octubre, noviembre, diciembre. En diciembre, sí o sí, el presidente Lasso dejará el poder y vendrá un nuevo mandatario o mandataria, dependiendo de lo que en un mes, en el 15 de octubre, resuelva el pueblo ecuatoriano. ¿Qué debería dejar hecho o avanzado el presidente Lasso? Porque el presidente Lasso está claro que no va a ejecutar totalmente la sentencia, no va a poder, pero ¿hasta dónde podría llegar en el tiempo que le queda de mandato, Inti? Por lo menos deberíamos tener el plan de salida. Ya debería publicarse cuál es el plan. Deberían incluso tratar de empezar a hablar a nivel internacional y posicionar que el Ecuador ha tomado esta decisión. Esas dos cosas son fundamentales y les voy a explicar por qué. La segunda, la primera ya la mencionamos. El mundo está en una emergencia climática. Primeras planas de los diarios a nivel internacional. Si ustedes se fijan, The Guardian ayer, por ejemplo, la primera plana es justamente el problema climático que estamos viviendo. En Libia se dio un evento sin precedentes, una inundación, hubo un problema con los sistemas de contención de caudal, similar a lo que nosotros tenemos acá en el Pichincha, pero para un río que pasaba la ciudad que fue inundada. Y se habla de más de 20,000 personas que han fallecido y todavía está corto el número de personas que fallecieron. Entonces, y hay mucha probabilidad de que este evento se vio magnificado por el cambio climático, que está justamente generando el aumento en lluvias, el aumento en sequías, estos extremos. Entonces, mientras nosotros nos dedicamos aquí a nivel nacional todavía a discutir problemas internos nuestros, sobre todo de cómo se pelea una autoridad con otra, el mundo está en un proceso de transición. El día de ayer, otra noticia.
el pico del Financial Times, el pico de necesidad petrolera global va a llegar en el 2030, según instituciones de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que del 2030 en adelante la necesidad global del petróleo se va a reducir. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como país para empezar a generar el modelo de desarrollo productivo, considerando que el mundo va a dejar y está dejando de depender de combustibles fósiles, porque de hecho es el primer generador de efecto de gases de efecto invernadero? Y el país toma una decisión celebrada por muchos medios internacionales que nos puede permitir posicionarnos. ¿Y cuál es el mensaje que da el gobierno nacional? Cuatro mensajes cambiados. Entonces, una decisión de los ecuatorianos de dejar de extraer petróleo debería servir para que nos posicionemos en las lógicas actuales de esta era de emergencia climática, no para que el mensaje sea a la comunidad internacional: los ecuatorianos no saben qué hacer, o el gobierno no sabe qué hacer. Y eso es el tema grave. Entonces el gobierno tiene que ser muy claro e iniciar una campaña para posicionarnos a nivel internacional como ese lugar que está protegiendo el área más megadiversa por kilómetro cuadrado del planeta, que es el Yasuní, y así empezar a atraer los capitales que no pudieron traer, porque ahí se encuentran justamente las inversiones. Si no, pregúntenle a Costa Rica cómo es un lugar muy atractivo de inversiones, porque sabe que su destino y su futuro y su modelo depende de cuidar su biodiversidad, y eso es lo mismo que tiene que hacer el Ecuador. Entonces, ¿cómo hacemos eso con este gobierno? Entonces, por lo menos que se pongan serios por este país y empiecen a hablar a nivel internacional de nuestra decisión, que no queden dudas y empiecen a hacer este plan tan necesario para que ya el gobierno que venga pueda ejecutar, ¿no? Eso, lo mínimo necesario que necesitamos. Correcto. De otro lado, Inti, una vez que se conocieron estos resultados de la consulta sobre el Yasuní, surgió una interpretación en el sentido de que el petróleo se encuentra en el subsuelo y no bajo el subsuelo, conforme se planteó en la consulta popular. Bajo esa lectura hubo quienes dijeron, bueno, entonces no se puede aplicar lo que se resolvió. Claro. Exacto, no se puede ejecutar. ¿Qué lectura le merece a usted esta interpretación? A ver, yo no soy abogado, pero chuta, ya llegar a ese nivel de desesperación de tratar de encontrar algún tecnicismo o algún tema semántico me parece preocupante, primero porque cuáles son los intereses que están detrás. Entonces, ya el pueblo ecuatoriano tomó una decisión. Se hizo un debate a nivel nacional, los medios tuvieron mucha apertura, de hecho, para que se pueda discutir justamente los temas a favor, en contra. El gobierno dio datos errados a mi forma de ver, pero los dio. Y se tomó una decisión. Entonces, que ahora la voluntad de la mayoría de los ecuatorianos quieran tratar de poner en duda por un tecnicismo de estas características, no podemos permitir. Y no lo podemos hacer porque el Ecuador no es un chiste, eso es lo que quiero mencionar. La noticia de la decisión del pueblo ecuatoriano es una noticia que fue muy bien recibida a nivel internacional. Fue una de las pocas noticias positivas que el Ecuador está dando, porque la gran mayoría son sobre los problemas de violencia y de inseguridad que estamos viviendo. Entonces, se abre una vía para el país para poder posicionarse en un sector que no lo ha hecho todavía, de forma con todo el potencial que tiene, que es el cuidado de la biodiversidad, la generación de productos que tengan sostenibles de bajo impacto ambiental, que es el futuro y el presente del planeta. Esto va a pasar muy rápido. Imagínense, les pongo un ejemplo. ¿Creen ustedes que en los mercados extranjeros la gente va a comprar un producto sabiendo que tiene un gran impacto ambiental? Sabiendo que en la emergencia climática eso causa justamente que tengan inundaciones, que tengan incrementos de temperatura, que miles de personas fallezcan. Por supuesto que no. Eso es lo que está cambiando. Entonces, si creemos que incluso el Ecuador iba a ser bien visto, sabiendo que está extrayendo petróleo del área más megadiversa, eso iba a ir en detrimento de la imagen internacional de este país. Entonces, es al revés. Esto es una oportunidad en estos cambios de transformación. Cuando las sociedades se transforman, y la transformación actual de la humanidad es la cuarta revolución industrial y el bajo impacto ambiental, las sociedades que entiendan eso
y generen servicios y productos acordes, van a ser las sociedades que generen empresas y van a ser las sociedades que generen empleo. Entonces, el Ecuador, por primera vez quizás en estas revoluciones industriales, tiene una oportunidad por su biodiversidad, por ser el país más megadiverso a nivel regional y uno de los más megadiversos a nivel internacional. Eso es lo que tenemos que ver. Es hora de darnos cuenta de que el crecimiento de este país no es la extracción de productos no renovables. Ya no fue 50 años. 50 años de extracción y el número de fuentes de empleo que genera el petróleo es del 0.6% de la población económicamente activa. ¿Qué significa eso? Que en 50 años no se encadenó el petróleo como se hizo en otros países. No generamos productos derivados. Sacamos petróleo y vendemos petróleo. Pero al final no es un problema del petróleo, es un problema de cómo se manejó, cómo se administró por parte del Estado ecuatoriano ese petróleo. Exactamente. Y eso es lo que no sucedió en otros países. Noruega, por ejemplo, pasó de extraer petróleo a generar productos derivados para el plástico, gasolinas, diésel. No solamente se quedó ahí, sino que ellos se dedicaron a comercializar a nivel europeo. La empresa Statoil es una de las principales comercializadoras de gasolinas, combustibles en toda Europa. Por eso es que tienen la calidad de vida y los recursos que tienen. El Ecuador se quedó en 50 años, no diversificó esa matriz. Lo mismo nos puede pasar con la minería. Esos son los aprendizajes que tenemos que tener. No puede ser que en la minería vengan a sacar tierra, pensando que el Ecuador es una zona de sacrificio, y luego se vayan a procesar en otros países. Por eso no se generan empleos. Y el petróleo no se va a diversificar ya, porque el mundo está dejando de depender. Entonces, pensar en que o sea, ya no sirve cambiar en este momento, ya no. Es tarde. Ahora lo que toca hacer es bajar el impacto ambiental del petróleo que estamos extrayendo. ¿Y lo están haciendo otros países? Por supuesto. ¿Otros países petroleros lo están haciendo? Por supuesto. Por ejemplo. Noruega, las grandes inversiones que están haciendo es para diversificar su matriz productiva. Es que imaginémonos que si ya miremos que esto es algo muy pragmático y algo de modelo de negocio. Si usted tiene un negocio y ve que en unos pocos años, en 6, 7 años, su negocio y lo que usted vende, el mundo va a dejar de depender, ¿qué hace? Diversifica, pues. Entonces, eso es lo que están haciendo justamente los países. Eso no quiere decir que esto es de la noche a la mañana. Eso le iba a decir, porque a ver, la discusión de los últimos tiempos y a partir del tema del Yasuní de 2013, cuando se declara de interés nacional la actividad extractiva del Yasuní y se logra la autorización de la Asamblea para esa intervención extractiva en el bloque 43. La discusión era: para salir del extractivismo hay que ir al extractivismo, y la misma lógica se utiliza en el ámbito de la minería. Ya, esta discusión hay que dejar de lado porque ya hay una decisión. El tema es cómo suplimos ese recurso que vamos a dejar de percibir cuando ya no lo vamos a tener, y el Ecuador claramente no tiene ya diseñado el plan B. Porque digo, y esto lo he comentado en estos días con la audiencia, estos temas desgraciadamente no se han discutido seriamente en el Ecuador. O sea, no hay un consenso nacional para poder migrar al uso de energías más limpias y poder dejar la utilización del petróleo y de sus derivados. ¿Qué corresponde hacer en este caso? Lecciones aprendidas justamente. Y esto es, la clave es el ir pensando en el modelo productivo de desarrollo del Ecuador. Primera lección aprendida, en todo lo que sea no renovable, excepto el petróleo, porque lo que estamos hablando, no podemos sacar tierra y vender tierra. Tenemos que, eso es en caso de minería, tenemos que hacer que las industrias que vengan acá, que primero no lo hagan en áreas megadiversas, se dediquen a procesar los materiales que extraen acá en el país, porque eso es lo que genera empleo. Y el problema que tiene este país, más allá de la generación de recursos, el más importante es generación de fuentes de empleo adecuadas desde el retorno a la democracia. Por eso la gente se va de este país, por eso los jóvenes se van de este país, porque no hemos tenido la capacidad como sociedad de generar la cantidad suficiente de empleos adecuados, y eso es justamente por esto. Y esas lecciones aprendidas, mi estimada Belkis y Fabricio, se tienen que replicar a las otras industrias. No nos podemos quedar en sacar el producto y vender el producto, hay que procesarlo. Y ese procesamiento genera encadenamientos, y ese encadenamiento genera empleo. Entonces, el Ecuador tiene que tecnificarse en las lógicas actuales de combate al cambio climático, y tiene una ventaja. Pongamos el caso del chocolate. Si hace 10 años discutíamos y decíamos que una empresa ecuatoriana de chocolate va a competirles a las empresas
de Bélgica o de Suiza, quizás decíamos, estamos locos. ¿Cómo va a ser eso? Ellos ya nos vienen comprando el cacao durante muchísimo tiempo y tienen posición al mercado. Pero ahora ya existen empresas ecuatorianas que les compiten y les ganan. ¿Por qué? Porque el producto primario de eso se encuentra acá. Es el de alta calidad, es el que justamente si se hace con bajo impacto ambiental va a posicionarse mejor que el resto de productos en estos tiempos de combate al cambio climático. La decisión de los consumidores, y esto hay estudios que dicen, ya no va a ser el bueno, bonito y barato, como decimos aquí. Va a ser también cuál es su impacto ambiental. Si tiene un impacto ambiental alto, la gente va a optar por otros, porque ya no podemos vivir ciegos a esa realidad. Y si bien es cierto, en el 2013 esto todavía no se batía, en el 2023 estamos viviendo una emergencia climática. Afuera esto se siente más fuerte. Este año, muy probablemente es de diciembre, lo vamos a sentir también. Entonces, la transformación que se está dando a nivel internacional es muy rápida. Ya no va a ser décadas, son años, y porque no nos queda de otra. Entonces, el país necesita adaptarse y entender que tiene una oportunidad generando esa marca país y esos productos que se pueden posicionar en mercados. Qué mejor si son tecnificados, si no solo vendemos la materia prima, si generamos un producto de valor agregado. Ese es el futuro de este país, es de forma amigable con la mayor riqueza que tenemos, que es nuestro medio ambiente. Lo mismo es en el turismo, tiene que ser un turismo sostenible, que no haga impacto, que se minimice el impacto ambiental. Inti. Eso es el Ecuador. Inti, brevemente de mi parte, ¿cuánto tiempo, me pregunto yo, nos podría tomar como país avanzar en estos procesos de tecnificación, de diversificación, de adaptarse a estas nuevas lógicas como tal para ya empezar a ver resultados? Y pregunto, y anclo mi pregunta, mejor dicho, a un comentario que hace uno de nuestros oyentes. Nos dicen, primero se diversifica, primero se hace el estudio de desarrollo, no es que primero se deja de recibir el dinero sin hacer nada. Es un comentario de un oyente. Entonces, ¿cuánto tiempo nos puede tomar como país adaptarnos a esto para ya ver resultados concretos? A ver, ahí, y eso es muy buena reflexión. ¿Cuánto del dinero que se ha sacado del petróleo del Ecuador se ha dedicado para hacer los estudios de diversificación de matriz productiva? Cero. Entonces, no hay que tampoco ser ciegos a la realidad. Cuando se comenzó a hablar del cambio de la matriz productiva y del cambio de la matriz energética hace algunos años, ¿no se destinó, no hubo una planificación en ese sentido? Es que ahí hay un concepto base de discusión fundamental, mi estimado Fabricio. Una cosa es cambiar la matriz productiva, que es, acá está toda la base productiva del país, voy a hacer una nueva, que es un modelo que ha planteado el progresismo. Ese modelo tiene otro tipo de implicaciones. Lo que estamos hablando aquí es la diversificación de la matriz existente. Eso es lo que tú ya tienes y con lo que tú produces generas valores agregados. Eso a criterio de personas que estudiamos el tema, justamente yo tengo un doctorado en esta materia, es el camino a seguir para países como el Ecuador. No es crear una nueva matriz, eso toma más tiempo, es desarrollar la matriz productiva existente. Y eso, más que recursos, que hay que ponerlos, depende de una decisión técnica de un gobierno que sea sostenida en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, el planeta va a pedirnos recursos, productos y servicios. El Ecuador tiene que saber qué rol va a jugar en esa transición y, como yo digo, tenemos una oportunidad. Entonces hay que definirnos como sociedad y decir hacia allá queremos ir. Allá está el futuro al que queremos llegar en estas condiciones de juego a nivel internacional. Generar productos que tengan esa conexión con su entorno de bajo impacto ambiental, porque eso se puede incluir en la marca país y eso no lo pueden hacer todos los países del mundo. Ese es nuestro diferenciador por nuestra biodiversidad. Lo importante es que los gobiernos, independiente de su ideología, generen este modelo y se vaya construyendo en el tiempo, y las lógicas de izquierda y derecha solo nos ayuden a ir construyendo de alguna forma o de otra el mismo camino. Eso es lo que sucede en las sociedades, así se planifica el desarrollo. Y lo digo con conocimiento de causa, estudiando justamente los modelos de desarrollo que se han aplicado en otros países. Entonces, el problema es cuando tenemos, y ese es el principal problema, cuando tenemos un gobierno actual, que ni siquiera sabe acatar una decisión del pueblo ecuatoriano. Luego, ¿qué pasa? Viene otro gobierno de otra ideología y todo lo que hizo el anterior, a borrar.
Entonces, ¿dónde se planifica? ¿Cómo un país progresa si ni siquiera hay un plan de desarrollo? Entonces, eso es lo que hay que generar, esa es la responsabilidad del gobierno que viene, sea quien gane, porque esta transformación que se está dando de la emergencia climática se está acelerando. Se está acelerando por la necesidad global, porque cada vez se están dando más desastres naturales. Entonces, la comunidad internacional y los países industrializados no están quietos, están transformándose muy rápido. Les cuento muy brevemente una experiencia. Yo vivía en Londres, viví 8 años. Regresé a los 2 años. En 2 años ya lograron hacer transformaciones que a mí me dejaron totalmente absorto. Una de esas, todos los sistemas de transporte público, los buses, pasaron del bus que tenemos acá a sistemas híbridos o eléctricos en 2 años. Entonces, imagínense la rapidez con la que está pasando este proceso de transición. Y podría darles muchísimos más ejemplos de eso. Entonces, quienes viven afuera pueden dar cuenta de eso. La aceleración de esta necesidad de adaptación del mundo va a ser muy rápida. No nos podemos quedar atrás. Inti Gronever, gracias por los aportes para el debate sobre los temas ambientales a partir de la decisión del pueblo ecuatoriano en la consulta popular del Yasuní. Inti Gronever, PhD en Innovación, aquí en A Primera Hora. 8:12. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.